La Primera Guerra Sino-Japonesa fue el principio del imperialismo japonés y del sentimiento nacionalista y de superioridad respecto a los demás, que caracterizó la política exterior nipona. Estas son palabras del autor Mary Jensen de su libro La creación del Japón moderno. De acuerdo con Ana de Rato, esta guerra fue el conflicto que enfrentó China y Japón por el control de Corea. Japón buscó ampliar su influencia en la región del Pacífico con el objetivo de garantizar el acceso a materias primas y recursos económicos necesarios para el desarrollo industrial. El dominio incuestionable de China durante milenios había terminado abruptamente y Japón se convirtió en potencia no occidental, lo cual conllevó a que surgiera un nuevo equilibrio de poder y sistema internacional. China bajó de categoría demostrando que no solo era incapaz de defenderse dentro, sino también fuera de sus fronteras. De acuerdo con el Anuario Internacional CIDOB, una década después de esta guerra, el crecimiento de Japón era tan considerable que logró derrotar a un país occidental en la guerra ruso-japonesa, lo cual generó un mayor respeto internacional hacia él. De acuerdo con Melvin Nava, el imperio japonés sufrió una grave caída de sus exportaciones esenciales para la economía nipona, debido a la disminución del comercio internacional que trajo la Gran Depresión. En 1931 ocurre la invasión japonesa de Manchuria después del incidente de Mukden, en el cual oficiales japoneses volaron una sección del ferrocarril del sur de Manchuria, que era gestionado por una compañía japonesa. Los militares pretendían que con esta estrategia ganarían una fuente de alimentos, materias primas, así como de mercado para las exportaciones japonesas. La República China, al no poder detener la anexión de Manchuria por parte del Imperio japonés, elevó una protesta a la Sociedad de Naciones, a la cual Japón respondió que su acción estaba justificada por la anarquía que imperaba en esos momentos en China. En 1932, Japón establece el Estado títere de Manchukuo en Manchuria y la Liga de Naciones condena a Japón y no reconoce el nuevo Estado, por lo que Japón abandonó la organización en 1933. En conformidad con la página de Clases Historia, la anexión de Manchuria puso de relieve la debilidad e inoperancia de la Sociedad de Naciones y a partir de 1937 comienza la invasión al resto de China. Con base en El Historia, Ecurred y Anuario Internacional Cronología de Japón, el detonante de esta guerra fue el incidente del puente de Marco Polo, del 7 de julio de 1937, donde uno de los soldados japoneses desapareció de su unidad y esto conllevó a que los militares japoneses exigieran entrar a China para buscar al soldado desaparecido. China se negó y posteriormente el soldado regresó a su puesto, pero ya los dos diferentes bandos habían comenzado a movilizarse y se desató una sangrienta batalla que concluyó con la victoria japonesa. Las crecientes tensiones provocadas por el incidente del puente de Marco Polo desembocaron directamente en una guerra a gran escala entre el Imperio de Japón y la República de China, con diferentes batallas que concluían con el triunfo japonés una vez más. De acuerdo con el artículo del imperialismo japonés de la UNAM, Japón tenía una creencia de superioridad por disposición divina, lo que conllevó a que se desatara la masacre de Nankín, donde se realizó una campaña masiva de violencia contra los militares derrotados y la población civil, donde se cometen violaciones de los derechos humanos, casos de experimentación con personas, uso de armas químicas, matanzas masivas, tortura y prostitución forzada. Japón siguió avanzando y terminaron con el control de las zonas industriales y comerciales más importantes de China occidental. Conforme a El Historia, para 1941 Japón había tomado más territorio chino del que podía mantener. Derrotado por la privación de materias primas, decidió ir hacia adelante, llevando a cabo el ataque a Pearl Harbor, acelerando así el ingreso de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Sino-Japonesa concluyó repentinamente en 1945 con la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial y su rendición incondicional ante las fuerzas aliadas tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Los japoneses se vieron obligados a retirarse de China continental y de todos los territorios conquistados. China recupera todos los territorios perdidos y de esta forma finaliza la glorificación de Japón. La interacción que entregaron los actores con respecto a lo sucedido fue un tanto incorrecta. No se estableció una hipótesis adecuada debido a que lo que lograron fue un tanto contraproducente, en vista de que una gran cantidad de gente inocente fue asesinada. Se tuvo que recurrir a la violencia legítima por el creciente miedo que se le tenía a Japón, y por esta misma razón fue por el cual las invasiones japonesas se alargaron tanto. Lograron terminar con el conflicto, pero su costo fue muy elevado. Es por esto que la ausencia de las relaciones internacionales fue un tanto notable.
El único punto positivo que se logra rescatar es que se difundieron nuevas corrientes de pensamiento político opuestas al autoritarismo.